No sé en qué momento pasé de sentirme orgullosa de mi matrimonio a mirar a mi esposo con desprecio. Quizá fue poco a poco, como una gotera que no se nota hasta que el techo ya está arruinado. Lo cierto es que 3 años atrás, cuando todavía tenía el control de mi vida, no imaginaba que terminaría sola, en un estudio diminuto, mirando por la ventana y preguntándome cómo fue que lo arruiné todo. Daniel, mi esposo, era maestro. Un buen hombre, paciente, tranquilo. Llevaba años enseñando historia en un colegio público. Le apasionaba lo que hacía, pero su sueldo era una miseria. Yo, en cambio, trabajaba en una empresa de marketing. Tenía un buen cargo, un salario respetable, y una rutina que me hacía sentir importante. Cada vez que íbamos a una reunión familiar, todos le preguntaban a él por sus alumnos, pero a mí me preguntaban por mis proyectos, mis viajes, mis logros. Y yo me inflaba de orgullo. Al principio no me molestaba que él ganara menos. Pensaba que eso no importaba. Pero con el tiempo, me empezó a pesar. Me sentía la que sostenía todo. Pagaba la hipoteca, los gastos, las salidas. Y aunque Daniel nunca fue perezoso, su calma me desesperaba. Deberías buscar algo que te deje más, le decía, una noche mientras cenábamos. Me gusta lo que hago, contestaba él, cortando su carne con paciencia. No todo es dinero, ¿sabes? No, claro, pero tampoco podemos vivir del aire, respondí sin mirarlo. Él se quedó callado. Esa fue la primera de muchas conversaciones que terminaron en silencio. Con el paso de los meses, empecé a hacer comentarios crueles sin darme cuenta. Decía cosas como mis amigas salen con hombres que sí pueden pagar unas vacaciones o no entiendo cómo no te cansas de estar estancado. Yo pensaba que lo empujaba a mejorar, pero lo que hacía era destruirlo. Una noche, después de otra discusión, le dije que durmiera en el sofá hasta que pensara bien qué quería hacer con su vida. Lo dije sin titubear, como si fuera una regla justa. Él no me gritó. Solo se levantó, agarró su almohada y se fue a la sala. Pasaron 4 meses así. 4 meses en los que apenas hablábamos. 4 meses en los que mi cama se sintió cada vez más grande y vacía. Entonces apareció Andrés, su hermano. Andrés era todo lo que Daniel no. Dirigía una consultora, tenía auto nuevo, reloj caro, traje impecable. Una noche vino a cenar, y mientras Daniel hablaba de sus alumnos, Andrés contaba sobre una reunión con inversionistas. Yo lo escuchaba fascinada, riéndome de cada comentario, comparando sin querer. Esa noche, cuando se fue, me quedé mirando la puerta y pensé, ¿por qué no puedo tener una vida así? El primer mensaje se lo mandé yo. Gracias por venir, fue agradable verte. Inocente, ¿no? Él respondió rápido, siempre es un gusto, tú eres la parte divertida de esa casa. Esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. La parte divertida. Daniel no me decía algo así desde hacía años. Los mensajes siguieron. Al principio eran sobre trabajo o tonterías, pero con el tiempo se volvieron personales. Yo le contaba que me sentía atrapada, que no veía futuro, que necesitaba a alguien que me entendiera. Y él respondía justo como quería escuchar. Te mereces algo mejor. Si fueras mía, no te haría sentir así. Cada palabra era una chispa. Y yo, en lugar de alejarme, me acercaba más. Una tarde de sábado nos vimos para tomar café. Recuerdo que llevaba una blusa blanca y perfume nuevo. Andrés llegó con una sonrisa segura, me miró de una forma que hacía tiempo nadie lo hacía. Hablamos de todo y de nada. Luego, en el estacionamiento, me besó. Fue un beso corto, pero me dejó temblando. Esa noche, Daniel me preguntó si quería cenar juntos. Le dije que no, que tenía mucho trabajo. Mentira. Me sentía culpable, pero no lo suficiente para detenerme. Con Andrés nos seguimos viendo. Al principio en cafés, luego en su departamento. Me hacía sentir deseada, viva. Y cada vez que regresaba a casa, veía a Daniel durmiendo en el sofá y me decía, esto no sería así si él fuera diferente. Hasta que un día todo explotó. Llegué a casa y lo encontré esperándome en la sala. Tenía los ojos rojos. ¿Con mi hermano? Dijo sin levantar la voz. No supe qué responder. Me quedé inmóvil, sin aire. Andrés se lo había confesado, no pudo con la culpa. Si hubiera sido más exitoso, esto no habría pasado, le dije, como una idiota. Él solo asintió despacio. No sé quién eres, pero ya no te amo, dijo antes de salir de la habitación.
A la mañana siguiente, me llegó el correo de su abogado. Divorcio. La separación fue una pesadilla. Yo creí que me quedaría con la casa porque había pagado más del préstamo, pero la infidelidad lo cambió todo. El juez le dio la propiedad a Daniel. A mí me quedó mi carro, mi ropa y una cuenta bancaria casi vacía. Intenté mantener la compostura. Dije que no me importaba, que podía empezar de nuevo. Pero era mentira. Cada vez que veía a Daniel recogiendo sus cosas, sentía que el aire se me iba. Después de eso, todo fue cuesta abajo. La empresa donde trabajaba hizo recortes y quedé fuera. En cuestión de meses, pasé de tener una casa con jardín a vivir en un estudio pequeño con paredes delgadas. Escuchaba las discusiones de los vecinos, el ruido de los buses y el ladrido de un perro que nunca se callaba. Mientras tanto, Daniel parecía estar mejor que nunca. Vi sus fotos en redes sociales, sonriente, acompañado de una mujer nueva, una orientadora del colegio. No era modelo ni rica, pero se veía feliz. Y Andrés, bueno, él desapareció. Me bloqueó de todo. En su último mensaje me dijo que necesitaba curarse y que lo nuestro había sido un error imperdonable. Me quedé sola, sin marido, sin amante, sin amigos. Una noche, desesperada, se me ocurrió ir con un abogado. Le conté que Daniel me había dejado sin nada, que me había causado ansiedad, que no era justo. El abogado apenas me escuchó y luego se rió. Señora, usted fue quien rompió el matrimonio. No hay caso que ganar. Salí de esa oficina sintiéndome más vacía que nunca. Caminé sin rumbo por la ciudad, entre luces de autos y gente que no me miraba. Pensé en llamarlo, en pedirle perdón, pero mi orgullo seguía vivo. Un orgullo que ya no servía para nada. Esa misma noche, mientras comía un ramen barato frente al televisor, recibí un mensaje de una excompañera de trabajo: ¿supiste que tu ex vendió la casa? Me quedé helada. Le pregunté a quién, y su respuesta me dejó sin palabras. Se la vendió a su hermano. Andrés. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo? ¿Por qué? Mi amiga solo dijo: dicen que la compró al contado. Y que Daniel se va a vivir con él. Se me cayó el teléfono de las manos. El mismo lugar donde traicioné a los dos ahora era su punto de reconciliación. El mundo tiene un sentido del humor cruel, pensé. Durante horas no pude dejar de imaginar la escena, los dos riendo, cocinando, como si nunca hubiera pasado nada. Y yo, afuera, viendo cómo sus vidas seguían adelante mientras la mía se desmoronaba. Me tomó varios días juntar el valor para pasar por la casa. No era lógico, lo sé, pero quería verla con mis propios ojos. Quería confirmar que el mundo seguía girando sin mí. Elegí un domingo por la tarde porque siempre me parecían lentos, como si el tiempo se estirara y todo doliera un poco más. Manejé despacio, con la radio en volumen bajo, las manos húmedas apretando el volante. Al doblar la esquina, me entró una punzada en el pecho. Ahí estaba. Pintada de un color más claro, con el césped parejo y dos macetas nuevas cerca de la puerta. Había humo saliendo de la parrilla del patio y risas que yo conocía de memoria. Paré el coche frente a la plaza, crucé los brazos sobre el volante y me quedé mirando desde la sombra de un árbol. Esto es ridículo, me dije. Pareces una espía barata. Pero no podía irme. Escuché el tintinear de vasos, una carcajada profunda como la de Andrés, y luego la voz de Daniel, suave, diciendo algo que no alcancé a entender. Un golpe de música salió por la ventana abierta, ese tipo de playlist tranquila que él ponía cuando cocinaba. El olor a carne a la parrilla me devolvió a cenas antiguas, la tabla de madera con jugos, el pan tostado, la ensalada con aceite y limón. Cerré los ojos 2 segundos y fue como volver atrás, pero sin derecho a entrar. Me imaginé caminando por el pasillo, tocando las paredes, abriendo la alacena donde guardábamos las tazas. Me vi a mí misma ahí, pero borrosa, como un fantasma que todavía no se entera de que ya no vive en ese mundo. Vi a una mujer salir al patio con una jarra de limonada. Tenía el cabello recogido y una sonrisa tranquila. Daniel la miró de esa forma que yo había dejado de ver hace años. No era pasión de película, era algo más sereno, un descanso. Me arrolló una rabia infantil y absurda. ¿Cómo te atreves a estar bien?, pensé, sabiendo que el atrevimiento era mío. Sentí la urgencia de bajarme del coche, de cruzar la calle y pedir permiso para entrar, como si de pronto fuera visita. ¿Qué habría dicho? ¿Qué lo siento? ¿Qué me arrepiento?
Que por favor me dejen mirar un ratito el comedor para recordar dónde iba el florero. ¡Qué tontería! Tragué saliva y me quedé quieta. Las manos me temblaban. El vidrio del coche devolvía mi reflejo. Me vi ojerosa, con el cabello atado sin ganas y la camiseta gris que usaba para estar en casa. Me odié un poco. Me pregunté en qué momento me convertí en alguien que mira la vida desde afuera. ¿Qué harías tú en mi lugar? Murmuré al vacío. ¿Bajarías y gritarías? ¿Llorarías? ¿O te irías dignamente, como si nada te importara? Alguien dentro de la casa apagó la música. Hubo un segundo de silencio. Después, el chirrido de la puerta que daba a la sala. Me enderecé, instintiva, como si pudiera esconderme mejor sentándome derecha. Andrés salió con una bandeja. Parecía mayor que hace un año, más cansado, pero al mismo tiempo más humano. Tenía esa expresión de quien pagó un precio alto por equivocarse y decidió seguir. Me imaginé sus noches pensando en Daniel, en lo que hicieron, en la culpa que dejó cicatriz. Están sanando, pensé con un nudo. Y yo seguía atrapada en una escena que ya había terminado para todos menos para mí. Cuando la pareja de Daniel le puso una mano en la espalda y él la atrajo hacia sí con un gesto simple y natural, supe que si me bajaba del auto sería una invasora. El mundo había elegido seguir sin mi permiso. Bajé la vista, respiré hondo y metí primera. No joda, pensé, con un intento de humor amargo, el día no me va a ver suplicando en una vereda. Manejé sin rumbo unos minutos, hasta que las casas se volvieron tiendas y las tiendas, edificios. Paré frente a una panadería abierta y compré un café y un pan dulce que comí sin hambre. El azúcar me raspó la lengua. Miré por la ventana a la gente pasar con bolsas, niños con bicicletas, parejas discutiendo bajito. La vida de todos seguía, imperfecta y normal. Tal vez de eso se trata, me dije. De volver a lo normal. Regresé a mi estudio al atardecer. El ventilador seguía girando lento, la cortina hacía ese ruido de tela vieja, y el vecino escuchaba un partido con el volumen demasiado alto. Me senté en la cama y me quedé viendo la pared vacía. Tomé una libreta y empecé a escribir. No una carta a Daniel, no una declaración dramática, solo un intento de ordenar mi caos. Hoy vi la casa. No entré. No toqué la puerta. Lloré un poco. Comí pan dulce. Estoy cansada de ser la villana, pero no quiero ser la víctima. Quiero ser alguien que aprende. Cerré la libreta. Era poco, pero era algo. Me recosté y, por primera vez en meses, dormí sin sueños. La mañana siguiente me levanté temprano, con el cielo aún pálido. Puse agua a hervir, preparé café y abrí las cortinas. Un aire fresco se coló por la ventana junto con el rumor de la calle. Saqué del closet una caja con viejos papeles, contratos, recibos, fotos. Encontré una de nosotros en la playa, Daniel sosteniéndome de la cintura para que no me llevara una ola. En el reverso, había escrito, no nos sueltes. Me reí por lo cruel y lo exacto. Pensé en tirar la foto, pero la guardé de nuevo. No por nostalgia ciega, sino porque ya no quería borrar mi pasado. Quería entenderlo. Abrí el portátil y empecé a buscar trabajo de verdad, no esas postulaciones a lo loco de madrugada que hacía por ansiedad. Empecé a rehacer mi currículum con sinceridad. Quité adornos, dejé logros reales, agregué un párrafo honesto sobre lo que sé hacer. Si no me quieren por lo que soy, que no me llamen, pensé, no con arrogancia, sino con una calma rara. Me serví otro café y me sorprendí tarareando. Fue un instante leve, pero ahí supe que, aunque el día anterior me partió, algo se acomodó por dentro. Había decidido no volver a esa calle hasta estar lista para ver el mundo sin romperme. Y si eso tardaba, pues que tarde. El reloj marcó las 10. Empecé a limpiar el estudio, a ordenar un cajón que llevaba meses cerrando a las patadas. Saqué una bolsa con cosas que ya no necesitaba, ropa que no usaba, maquillaje vencido, una pulsera que me regaló Andrés y que me quemaba la piel con solo verla. La dejé sobre la mesa, miré un momento, y la tiré al fondo de la bolsa. Hasta nunca, dije en voz baja, porque sí, a veces una necesita dramatizar para sellar un adiós. Esa semana se volvió extraña. Hice cosas pequeñas que antes me parecían insignificantes y que de pronto me ordenaban el día. Caminé al parque sin el teléfono en la mano. Cambié la funda del cojín de la cama. Cociné algo más que ramen, arroz con verduras, un huevo estrellado, un té de manzanilla por la noche.
Empecé a responder mensajes de gente que había dejado en visto. Una excompañera me respondió con un vente a desayunar, pongámonos al día. Fui. Me senté frente a ella y conté lo básico, sin maquillaje emocional ni victimismo. La cagué, dije. Me miró sin juicio. A todos nos pasa, de alguna forma, dijo. Y yo, por primera vez, le creí a alguien que no fuera mi madre. Esa misma tarde recibí un correo de una agencia más pequeña. Querían entrevistarme. No era el sueldo de antes, pero tampoco era una limosna. Apreté aceptar en la invitación y respiré profundo. Vamos lento, pensé. Pero vamos. Por la noche, al apagar la luz, el estudio no me pareció tan chico. O quizá yo ya no estaba comprimiendo mi vida para que no doliera. El ventilador siguió girando, la cortina susurró, el vecino gritó gol. Sonreí. La vida también es esto. Y, carajo, quizá yo todavía tenía un lugar en ella. Al día siguiente, mi madre me llamó. Siempre espera un poco para no sonar invasiva, pero se le siente la preocupación en la voz. ¿Cómo estás hoy?, preguntó. Mejor, le dije. ¿Fuiste a la casa?, intentó. Sí, respondí después de un silencio corto. No entré. Mi madre suspiró. Hija, perdónate, pero no te excuses, dijo con esa mezcla de cariño y firmeza que me ha salvado más de una vez. Lo intento, respondí. Y, gracias. Hubo una pausa. Orgullosa de ti por no tocar esa puerta, dijo al final. Colgamos. Me quedé observando el techo, y pensé en algo que yo misma me negaba a decir, necesitaba cerrar, pero de verdad. No con cartas que no envío ni con escenas de película en la vereda. Necesitaba una despedida en la que solo yo estuviera involucrada. Un cierre que no dependiera de que alguien me perdonara. Esa noche escribí un pequeño guión para mí, mañana vas al mar. Caminas. Tiras la pulsera de Andrés. Dices en voz alta lo que nunca dijiste, que no supiste querer sin comparar, que por miedo hiciste daño, que no quieres repetirlo. Luego vuelves y no miras atrás. Guardé el papel bajo la almohada y me dormí tranquila, como si por fin un plan viniera a rescatarme de la indecisión. Fui al mar un jueves temprano, cuando la ciudad todavía es perezosa y el aire huele a pan y a sal. Tomé un bus con asientos rígidos y ventanas empañadas. Me senté junto a una señora que llevaba una planta envuelta en papel periódico. Miré el paisaje cambiar, edificios a casas, casas a campos, campos a una línea de azul que crecía en el horizonte. Al bajar, la brisa me golpeó el rostro. Descalzarme en la arena fue una vuelta a mí. Caminé cerca de la orilla, dejando que el agua fría me cortara los tobillos. Había gaviotas peleando por nada, niños armando un castillo torcido, un hombre que corría con audífonos. Saqué de mi mochila la pulsera. Brilló un poco al sol. Pensé en lo que simbolizaba, no a Andrés como persona, sino la promesa barata que me hice a mí misma de merecer más entendiendo más como lujo, ruido, vitrina. Qué vaina, dije bajito, qué fácil es confundir el brillo con el valor. Cerré la mano. Hice un hueco con el pie y la enterré en la arena húmeda. No la lancé teatralmente al mar porque el mar no necesita mis residuos. Solo la dejé ahí, cubierta, simple, definitiva. Me senté y respiré. No dije palabras grandiosas. Dije las necesarias, perdón por no ver lo que sí tenía. Perdón por creer que la admiración se compra. Perdón por compararte, Daniel, por empujarte al sofá como si fuera un castigo justo. Perdón por pensar que el amor se mide en relojes caros. Perdón por lastimar. La brisa me revolvió el cabello. Una ola subió, alcanzó mis pies, y retrocedió. Me sentí ridícula y, a la vez, libre. La señora de la planta pasó caminando a lo lejos. Los niños aplaudieron porque su castillo aguantó una ola. Me reí sola. Fue un gesto tierno del mundo. Volví al bus con un cansancio bueno. Dormité mirando la carretera. En algún punto pensé en Daniel y en su hermano. Me los imaginé, no como una deuda mía, sino como dos hombres armando de nuevo su propia historia, una en la que yo ya no aparecía, y eso estaba bien. De pronto entendí que mi castigo había sido pensar que ellos seguían girando a mi alrededor, como si mi caída los definiera. No, mi caída me define a mí, y solo a mí. Y mi salida también. Llegué a la ciudad con la luz inclinándose. Caminé a casa con paso firme. Abrí la ventana, dejé entrar el aire, puse agua para un té y me senté a leer mensajes.
Había uno de la agencia que quería entrevistarme, confirmaban la cita para el lunes a las 10. Sonreí despacito, como quien no quiere espantar una luciérnaga. Abrí la libreta y escribí, hoy enterré una pulsera. No fue magia. No soy otra persona. Pero la que volvió del mar sabe que el perdón no es un favor que te dan, es una disciplina. Cerré, dejé el lápiz encima, me acosté y vi el techo un rato. ¿Y si me rechazan en la entrevista?, me pregunté. Pues voy a otra, me respondí sin drama. ¿Y si sigo sola un tiempo? Pues aprendo a acompañarme. No mames, pensé con una media sonrisa, estoy hablando sola y me caigo bien. Las luces de la calle dibujaron sombras suaves en la pared. El ventilador giró, la cortina murmuró, el vecino cambió de canal. Dormí otra vez sin sueños. Fue el segundo milagro en 2 días. No volví a la casa, pero una tarde cualquiera, casi un mes después, me encontré con Daniel en el supermercado. No lo planeé. No lo provoqué. Simplemente apareció en la fila, 2 cajas atrás, con una canasta y esa cara de domingo tranquilo. Me di cuenta tarde. Cuando lo vi ya era imposible fingir que no. El corazón se me subió a la garganta. Hice un gesto automático de llevarme el cabello detrás de la oreja, como si eso arreglara algo. Él me miró. No había odio. No había, tampoco, ese cariño antiguo. Había una especie de paz. Asintió, chiquito, casi imperceptible. Yo hice lo mismo. Podía acercarme. Podía soltar el típico "¿cómo estás?", que suena a trampa. Podía pedirle perdón ahí, entre latas de atún y cereal en oferta. Pero algo dentro me detuvo. Recordé la arena, la pulsera, la frase escrita en la libreta. El perdón no es una moneda que cobras ni una escena para redes. Es un trabajo que ya empecé y que no requiere testigos. La cajera me llamó. Pagué. Guardé 2 yogures, pan, frutas baratas. Caminé hacia la salida con las bolsas apretando mis dedos. Al pasar cerca de Daniel, el impulso de hablar me golpeó otra vez. Dilo ya, cobarde, gritó una voz antigua en mí. No, hoy no, respondió la nueva. Y seguí. El aire del estacionamiento estaba tibio. Metí las bolsas en el coche y me quedé sentada con las manos en el volante, respirando. No lloré. Tampoco reí. Fue una sensación gris y buena, como un día que promete lluvia y al final no. Manejé a casa con la radio apagada. Subí las escaleras. Dejé la fruta en un tazón. Abrí la ventana. El estudio olía a tarde y a posibilidad. La entrevista fue el lunes. Me puse una blusa sencilla y el único pantalón que todavía me quedaba bien. Llevé el currículum impreso y, por si acaso, los portafolios en una memoria. El edificio de la agencia era modesto, con plantas reales en la recepción y una máquina de café que hacía ruidos feos. El entrevistador, una mujer joven con mirada despierta, me preguntó por mis logros, por fracasos, por lo que buscaba ahora. No mentí. Dije que había tenido un mal año, que cometí errores personales que me desordenaron la vida, que estaba rearmándome. Vi su ceja levantarse un poco, no por juicio sino por sorpresa. Poca gente dice así las cosas, comentó. Respondí que ya no me salía otra cosa. Al final de la entrevista me ofreció un vaso de agua y me dijo que en 2 días me avisaban. Bajé por las escaleras, con esa mezcla de alivio y nervios. En la puerta me topé con un muchacho que esperaba su turno. Me sonrió. Yo también. Qué raro, pensé, cuánta vida pasa en los pasillos de los edificios que nunca miré. Esa noche, por rutina, abrí redes. Fue un acto reflejo que ya casi no hacía. Vi una foto, Daniel, su hermano y la pareja de Daniel en la sala de la casa, con un rompecabezas a medio armar sobre la mesa. El título decía, Domingo sencillo. Casi la pasé de largo. Luego volví. Miré sus caras. No sentí la punzada de antes. Sentí una especie de ternura distante. Qué bueno, murmuré. De veras. Cerré la app y la dejé lejos. Puse música bajita. Me preparé una sopa simple. Mientras el agua hervía, me quedé mirando el vapor subir, como si fuera una señal. No lo era. Era agua. Era calor. Era mi cena. Y ya. Los 2 días pasaron. No hubo correo. Al tercero, me escribieron. Tenía el trabajo si lo quería.
No era glamuroso. No iba a presumirlo en reuniones que ya no tengo. Era honesto. Pagaba lo suficiente para sostenerme, aprender, crecer. Apreté a aceptar. Llamé a mi madre. Dijo sabía que sí. Reí. Colgamos. Me miré en el espejo antes de dormir. No me vi bonita ni destruida. Me vi despierta. Tocaron la ventana, era el viento. O quizás solo fue un recuerdo que se fue. Hice la cama, aunque era tarde, porque a veces hay que dejar listo el lugar donde una descansa. Apagué la luz. Me quedé a oscuras, pensando lo mínimo. Dormí otra vez, completa. A veces me preguntan en mi cabeza, esa vocecita fastidiosa, eres el peor ser humano del mundo, hay un universo en el que lo que hiciste tiene sentido. Hoy contesto sin dramaturgia, no soy la peor, soy una que se equivocó feo. Y no, no hay un universo donde traicionar a dos personas que confiaban en ti tenga sentido. Pero hay un mundo donde aceptas lo que hiciste, aprendes, reparas lo que esté en tus manos, aunque sea solo tu propio rumbo, y no repites el patrón. Ese mundo puede ser este si me empeño. ¿Qué si me perdonaron? No lo sé. No me corresponde pedirlo ahora. Tal vez un día, si nos cruzamos con tiempo, si la vida quiere, les diga gracias por haberse encontrado de nuevo y por demostrarme que la reparación existe aun cuando no me incluya. Mientras tanto, hago café por las mañanas, tiendo la cama, voy a un trabajo que me reta. Los domingos compro pan en la esquina. Alguna tarde invito a mi madre a comer y reímos de tonterías. En el parque veo a gente que discute por cosas mínimas y me recuerdo que, de a poco, la humildad es el único lujo que vale la pena. Si alguna vez vuelvo a amar, que sea con menos ruido y más verdad. Si alguna vez vuelvo a tener una casa, que no sea un trofeo sino un lugar donde dormir bien sin que nadie tenga que irse al sofá. Y si un día paso de nuevo por aquella calle, prometo que será caminando tranquila, mirando los árboles, sin detenerme frente a la puerta. Porque la puerta que me toca abrir ahora no está allá afuera. Está aquí, en la versión de mí que, por fin, decidió entrar a su propia vida.